¿Alguna vez te preguntaste por qué la casa de arenita cambia o cómo existe fuego bajo el agua? Bob Esponja ha confundido a sus fans por décadas con agujeros de guión aparentemente imposibles. Desde Perla siendo una ballena con un padre cangrejo hasta Gary actuando como un gato doméstico. Estos misterios han generado un sinfín de teorías. Pero la mayoría de estos agujeros de guión tienen explicaciones lógicas que hacen que la serie sea genial. Hoy resolveremos todos los grandes agujeros de guión de Bob Esponja. Desde chimeneas volcánicas que permiten fuego submarino hasta por qué el señor Krabs es un viudo trágico. Quédate para descubrir la desgarradora razón por la que Siren Oman y Chico Percebe desaparecieron para siempre. Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal. Comencemos ahora con el primer agujero de guión. La casa de Sandy nunca luce igual. Un episodio muestra un roble en su cúpula. El siguiente tiene un árbol totalmente distinto. A veces su cúpula parece cristal sólido. Otras veces parece más plástico o algún material extraño. Sus muebles se desplazan. Su laboratorio cambia. Incluso el tamaño de su cúpula arbórea parece distinto. La mayoría de los fans lo descartan como errores de animación o continuidad perezosa. Creen que los creadores olvidaron cómo era la casa de arenita. Pero aquí está la teoría que realmente tiene sentido. Sandy lo cambia todo a propósito. Arenita Mejillas es literalmente el personaje más inteligente de Fondo de Bikini. Es científica, inventora e ingeniera. Todo en un mismo paquete peludo. Esta ardilla construye cohetes en su tiempo libre y crea inventos locos cada 2 episodios. ¿Por qué alguien tan creativo e inquieto mantendría siempre la misma configuración aburrida? Piénsalo bien. Si tuvieras las habilidades de Arenita y vivieras bajo el agua en un domo, ¿no mejorarías y cambiarías las cosas constantemente? Probablemente se aburre de su viejo árbol y decide probar algo nuevo. Quizá experimente con distintos materiales para su cúpula y ver qué funciona mejor. Los científicos hacen esto todo el tiempo. La verdadera controversia aquí es que los fans quieren coherencia en un programa sobre una esponja parlante que trabaja en una hamburguesería bajo el mar. Bob Esponja cambia de trabajo, rasgos de personalidad e incluso de casa entre episodios. Pero de alguna manera que Sandy mejore su situación de vida es donde ponemos el límite. El cambio de la cúpula de Sandy, en realidad, tiene mucho sentido para su personaje. Ella siempre está construyendo, siempre experimentando, siempre probando cosas nuevas. Su casa refleja ese espíritu inquieto e innovador. Los árboles y materiales de la cúpula cambian porque Sandy los altera activamente. No está limitada a lo que los animadores dibujaron en la primera temporada. Este vacío argumental en realidad muestra un gran desarrollo de personaje. El hogar de Sandy evoluciona porque ella evoluciona. Caso cerrado. Los padres biológicos de Pearl están pasando página. Hablemos del segundo agujero de guión. La situación familiar de Pearl no tiene sentido. Aquí hay una ballena adolescente que vive con un pequeño cangrejo rojo que se hace llamar su papá. Mientras tanto, el señor Don Cangrejo pasa media serie intentando salir con otras criaturas marinas como la señora Puff. La gente se pregunta cómo un cangrejo y una ballena podrían estar relacionados, y a dónde fue la mamá de Perlita. El libro oficial de trivia de Bob Esponja realmente resuelve este misterio. La madre de Pearl es la señora Krabs, y ella también es una ballena. Por eso Pearl se parece a su madre. Son la misma especie. El señor Cangrejo logró casarse con una ballena, lo cual lo hace aún más impresionante de lo que pensábamos. Pero aquí es donde surge la polémica. El libro de curiosidades no explica qué le pasó a la señora Cangrejos. ¿Ella murió? ¿Se divorciaron? ¿Simplemente se fue nadando un día? El programa nunca lo menciona, lo que crea esa extraña situación de ignorar lo evidente. Piense en el señor, los episodios de citas de Krabs ahora. Este tipo perdió a su esposa ballena de algún modo, y ahora busca el amor. Esa señora. La historia de Puff pega distinto cuando te das cuenta de que probablemente aún lidia con lo que sea que le pasó a la mamá de Pearl. Quizá por eso es tan sobreprotector con Pearl. Ya perdió a una mujer importante en su vida. El verdadero agujero de guión aquí ya no es la biología de Pearl. Sabemos que su madre era una ballena. El misterio es qué le pasó a la señora Don Cangrejo y por qué la serie finge que ella nunca existió. Krabs actúa como un padre soltero que lleva solo toda la vida, pero claramente tuvo esposa alguna vez. Esta explicación hace que la situación familiar de Pearl sea más trágica que graciosa. Señor Cangrejo no es solo un jefe tacaño, es un viudo criando solo a su hija. El origen de Bob Esponja como cocinero. Aquí está el tercer agujero de guión. ¿Por qué Bob Esponja cocina tan bien? Desde el episodio 1,
Esta esponja amarilla hace cangreburgers perfectas como si hubiera nacido para ello. Cuando el señor Krabs lo despide en varios episodios, el restaurante se desmorona al instante. Bob Esponja tiene este talento natural que parece surgir de la nada. La nueva precuela Campamento Coral por fin explica dónde aprendió a cocinar Bob Esponja. El joven Bob Esponja va a un campamento donde Plankton trabaja como cocinero. Plankton necesita ayuda en la cocina, y el entusiasta Bob Esponja aprovecha la oportunidad para aprender. Aquí es donde desarrolla sus dotes culinarias y su pasión por cocinar. Pero aquí está la parte polémica. Esta explicación crea un agujero de guión aún mayor. Si Plankton enseñó a Bob Esponja todo lo que sabe sobre cocina, ¿por qué Plankton no puede preparar una cangreburger decente él mismo? La serie principal nos muestra que Plankton cocina fatal y nunca logra descifrar la fórmula secreta, pero aún así fue capaz de enseñar al mejor cocinero de fondo de bikini. Esta historia de fondo hace que Plankton parezca aún más patético. Entrenó a su mayor rival sin darse cuenta. Bob Esponja tomó todo lo que Plankton le enseñó y lo superó. Ahora Plankton pasa toda su vida intentando robar recetas a su antiguo alumno. Quizás Plankton era un buen cocinero en sus días de campamento, pero años de fracaso y celos le hicieron perder sus habilidades. O quizás Bob Esponja tenía un don natural y llevó las lecciones básicas mucho más lejos de lo que Plankton jamás podría. De cualquier modo, Camp Corral resolvió un misterio, pero creó otro. El talento culinario de Bob Esponja cobra sentido ahora, pero la incompetencia de Plankton resulta aún más inexplicable que antes. La verdadera historia de Sandy. Ahora el cuarto agujero de guión. ¿Por qué vive Arenita bajo el agua? Es la única criatura terrestre en fondo de bikini, lo cual no tiene sentido. Los primeros episodios solo dicen que dejó Texas por la ciencia, pero es muy vago. ¿Por qué elegiría una ardilla vivir en el océano de todos los lugares? El episodio Chimps Ahoy finalmente nos da la respuesta real. Sandy trabaja para una empresa llamada Tree Home Enterprise. Le pagan por vivir bajo el agua y crear inventos. Básicamente tiene una visa de trabajo que podría terminar si sus jefes se decepcionan. Cuando los chimpancés la visitan para ver su progreso, Sandy se apresura a impresionarlos con su invento pelador de plátanos. Por suerte, les encanta y le dan un aumento más tiempo en fondo de bikini. Esto es lo que lo hace polémico. Toda la amistad de Arenita con Bob Esponja depende de su desempeño laboral. Si ella hace inventos malos, la envían de vuelta a Texas de inmediato. Eso significa que cada salida, cada aventura, cada momento con sus amigas podría ser el último. A Sandy le queda poco tiempo. Esto hace que su personaje sea aún más trágico. Ella no está en fondo de bikini por querer explorar el océano o hacer amigos. Ella está allí porque su empresa la envió. Ahora cobran más sentido todas esas veces que habla de extrañar Texas. Básicamente está atrapada bajo el agua por trabajo. La verdadera cuestión es qué sucede si Tree Home Enterprise quiebra o decide que el proyecto ya no merece la pena. Sandy tendría que dejar a todos atrás y regresar a tierra. Toda su vida en fondo de bikini depende de impresionar a unos chimpancés con traje. Esta explicación resuelve el misterio, pero hace que la situación de Sandy sea bastante deprimente al pensarlo. Aquí está el quinto agujero de guión que vuelve locos a los fans. Nadie logra determinar qué edad tiene Bob Esponja. Su licencia de conducir indica que nació el 14 de julio de 1986. El programa comenzó en 1999, por lo que solo tenía 13 años al empezar en el crustáceo cascarudo. Que un niño de 13 años trabaje a tiempo completo parece muy raro, incluso para un dibujo animado. Aquí está la solución real que hace que todo encaje. Bob Esponja está mental y emocionalmente estancado en los 13 años para siempre. Su licencia de conducir indica 1986 porque fue cuando nació su cuerpo. Pero su cerebro dejó de desarrollarse a los 13 años. Esto explica por qué actúa como un niño sin importar cuántos años pasen. Piénsalo bien. Bob Esponja tiene las habilidades laborales de un adulto, pero la madurez emocional de un estudiante de secundaria. Él domina técnicas culinarias complejas y trabaja a tiempo completo, pero aún juega con juguetes y se emociona con las burbujas. Su cerebro se desarrolló lo suficiente para funcionar, pero su personalidad siguió siendo infantil. Esta teoría explica por qué él nunca envejece durante la serie. Su cuerpo podrá envejecer, pero su mente sigue congelada a los 13. Por eso puede conducir y vivir solo, pero aún necesita ayuda con problemas básicos de adulto. Es físicamente capaz, pero mentalmente sigue siendo un niño. La verdadera genialidad es que esto hace de Bob Esponja el parrillero perfecto.
Habilidades culinarias adultas más entusiasmo infantil equivalen a alguien que nunca se cansa de hacer la misma hamburguesa una y otra vez. Un adulto normal se aburriría, pero la mente infantil de Bob Esponja halla alegría en la repetición. Esto también explica por qué encaja tan bien con Patrick, quien actúa aún más joven. Bob Esponja encontró a su amigo ideal, alguien con su misma edad mental. Gary el caracol es básicamente su mascota, lo cual funciona perfecto para alguien con necesidad de compañía infantil. El error argumental sobre la edad de Bob Esponja se resuelve al notar que su cumpleaños marca su edad física, no su desarrollo mental. Tiene 13 años en su cabeza desde 1999, y ahí es exactamente donde pertenece. El cambio del episodio de la caja secreta. Abordemos el sexto agujero de guión, que había realmente en la caja secreta de Patricio. Los fans llevan años debatiendo esto porque algunos juran haber visto el contenido, mientras otros recuerdan que el episodio cortaba antes de revelarlo. Esto vuelve loca a la gente porque todos recuerdan lo ocurrido de forma distinta. Esta es la verdad. Nickelodeon emitió múltiples versiones de este episodio. La versión estándar termina con Patricio abriendo la caja, pero nunca muestra a los espectadores qué hay dentro. Pero también existía una versión más larga que revelaba la vergonzosa foto de Bob Esponja en la fiesta de Navidad de la que Patricio no paraba de hablar. La parte polémica es que los fans recuerdan haber visto cosas totalmente distintas. Otros vieron a Bob Esponja con los pantalones rotos en la fiesta. Otros recuerdan haber visto a Bob Esponja con una pantalla de lámpara en la cabeza actuando ebrio o tonto. Ambas versiones aparentemente se emitieron en TV en distintos momentos, pero luego desaparecieron para siempre. Esta es la solución que nadie quiere admitir. La mayoría de los fans probablemente imaginaron ver el contenido. El cerebro humano odia los finales abiertos y literalmente crea recuerdos falsos para llenar vacíos. Cuando el episodio creó este gran misterio y luego cambió de escena, tu mente probablemente inventó lo que creyó que debía estar allí. Las distintas versiones que la gente recuerda son solo sus cerebros inventando escenarios vergonzosos. Algunos imaginaron pantalones rotos porque es un momento clásico y vergonzoso. Otros fotografiaron la pantalla de la lámpara porque eso es lo que hacen los borrachos en las fiestas de las películas. Tu cerebro eligió lo que te resultaba más vergonzoso personalmente. Esto explica por qué nadie puede encontrar el metraje extendido en ninguna parte. Probablemente nunca existió una versión extendida. Nickelodeon emitía el mismo episodio siempre, pero los fans creaban sus propios finales en sus mentes. Años después, esos recuerdos falsos se sienten completamente reales. El verdadero agujero de guión es que la caja secreta de Patricio funcionó exactamente como debía. Se suponía que era misterioso y vergonzoso, y fue tan efectivo que la imaginación de los fans tomó el control. El programa no necesitó mostrarnos nada porque nuestro cerebro hizo todo el trabajo. La caja secreta de Patricio demuestra que, a veces, el mejor recurso narrativo es dejar las cosas a la imaginación del público. El misterio se volvió más poderoso de lo que cualquier revelación real pudo ser. ¿Cómo funciona el fuego bajo el agua? Abordemos otro agujero de guión que carece de sentido científico. ¿Cómo existe el fuego bajo el agua en Bob Esponja? Los personajes encienden hogueras, usan lanzallamas e incluso provocan incendios domésticos mientras están completamente sumergidos en el océano. Esto debería ser imposible ya que el agua apaga el fuego, pero el programa lo trata como algo normal y cotidiano. La teoría que realmente tiene sentido es que Fondo de Bikini se sitúa cerca de respiraderos volcánicos submarinos. Estas rejillas liberan gases inflamables que crean pequeñas bolsas donde el fuego puede existir. Piénsalo como burbujas de gas natural flotando por el lecho marino. Cuando los personajes necesitan fuego, básicamente encienden estas bolsas de gas en lugar de llamas comunes. Esto explica por qué el fuego en Fondo de Bikini actúa tan raro. A veces funciona perfecto, otras veces se moja y se apaga. El fuego solo arde cuando hay suficiente gas en el área para mantenerlo. Cuando el gas se agota o se diluye con demasiada agua, las llamas mueren. Observa con atención y notarás que el fuego se comporta distinto en diferentes lugares durante todo el programa. La teoría de la chimenea volcánica también explica por qué Fondo de Bikini tiene patrones climáticos tan extraños. La nieve, lluvia y tormentas submarinas cobran más sentido si la zona tiene actividad geológica activa. Las rejillas podrían liberar gases y partículas distintos que crean estas condiciones climáticas imposibles. Los cambios de temperatura tienen sentido si las fuentes termales calientan distintas áreas en momentos diferentes. Observa dónde ocurren la mayoría de los incendios. Suelen estar cerca del crustáceo cascarudo o en el centro de Fondo de Bikini.
Esto sugiere que las principales salidas de gas se concentran en el centro. La casa de Bob Esponja podría estar perfectamente ubicada para captar corrientes de gas de respiraderos cercanos, lo que explica por qué puede usar su estufa y hacer fogatas en su patio. Pero aquí está la parte polémica. Esta teoría hace que Fondo de Bikini sea increíblemente peligroso. Vivir cerca de chimeneas volcánicas activas implica que toda la ciudad podría desaparecer por una erupción o una fuga de gas tóxico. Todos viven tranquilamente en una zona de desastre geológico. Los residentes son increíblemente valientes o totalmente ajenos al peligro constante. El verdadero agujero de guión es que nadie en Fondo de Bikini parece preocuparse por depender de bolsas de gas aleatorias para el fuego. ¿Qué ocurre cuando los conductos dejan de funcionar? La carrera culinaria de Bob Esponja terminaría. La ciudad entera se congelaría sin fogatas y la civilización tal como la conocen colapsaría. Todo su modo de vida depende de una actividad geológica inestable. ¿Qué contiene una cangreburger si no hay vacas? Aquí hay otro agujero de guión que no tiene sentido. ¿Qué carne contiene realmente una cangreburger? La serie ocurre totalmente bajo el agua con peces parlantes, pero todos comen hamburguesas como si fueran de carne común. No hay vacas en el océano, entonces ¿de dónde viene la carne? Esto se vuelve muy oscuro si lo piensas demasiado. La teoría que salva la cordura de todos es que las cangreburgers son completamente vegetarianas. El señor cangrejo usa algas, plantas marinas y otros vegetales oceánicos para crear una hamburguesa que sabe y parece carne. Esto explicaría por qué la fórmula secreta es tan valiosa. Él descubrió cómo hacer hamburguesas vegetales que saben increíble antes que nadie. Esta teoría tiene mucho sentido al observar las habilidades culinarias de Bob Esponja. Él no solo voltea carne en una parrilla, probablemente mezcla distintos tipos de algas, añade condimentos especiales de plantas marinas y usa técnicas avanzadas para crear la textura perfecta. La fórmula secreta podría ser una compleja receta para procesar algas en forma de hamburguesa. La teoría del alga también explica por qué Plankton nunca logra descifrar la receta. Sigue buscando algún ingrediente cárnico mágico cuando el verdadero secreto es cómo preparar bien los vegetales. Es probable que Bob Esponja use tipos de algas de ciertas zonas marinas mezcladas con vegetales marinos raros que casi nadie conoce. ¡Qué locura! Pero aquí está la parte polémica. Si las cangreburgers son solo vegetales, ¿por qué la receta es un secreto tan grande? No debería ser tan difícil replicar las hamburguesas vegetales. Quizás el secreto sea que el señor Don Cangrejo convenció a todos de que comen carne cuando en realidad comen ensalada. Esto hace al señor Krabs un genio de los negocios que creó la primera empresa exitosa de carne falsa del océano. Básicamente, él dirige un Beyond Meat submarino décadas antes de que nadie lo imaginara. ¿Por qué Bob Esponja tiene un caracol mascota que maulla como gato? Aquí hay otro extraño agujero de guión del que nadie habla. Gary el caracol actúa exactamente como un gato doméstico, pero se supone que es una criatura marina. Maulla, ronronea, usa el arenero e incluso persigue ovillos de lana. Los caracoles reales no hacen nada de esto. ¿Por qué un caracol acuático actuaría como un animal terrestre que nunca ha visto? La teoría de la evolución tiene sentido. Al principio. Quizás los caracoles de Fondo de Bikini evolucionaron para actuar como gatos porque eso funcionaba mejor como mascotas. Pero esto crea un misterio aún mayor. ¿Cómo aprendieron las criaturas marinas sobre el comportamiento felino sin haber visto nunca gatos? Contacto entre tierra y mar de lo que admite la serie. Lo más extraño es que a Gary parece gustarle actuar como un gato. Nadie le obliga a maullar ni ronronear, se comporta así de forma genuina. Quizás los caracoles sean lo bastante listos para adaptar su conducta a lo que sus dueños quieren. Gary descubrió que actuar como un gato hace feliz a Bob Esponja. Así que se comprometió con... Básicamente, actúa como un gato las 24 horas para mantener a su dueño satisfecho. Eso es muy dulce o muy perturbador, según cómo se mire. Por último, hablemos del agujero de guión más triste de Bob Esponja. Tritón y el chico Percebe simplemente desaparecieron del programa. Estos eran los héroes de Bob Esponja. Los personajes a quienes más admiraba. Aparecieron en muchísimos episodios durante las primeras temporadas. Luego desaparecieron de repente, sin ninguna explicación. En el programa mismo. La razón en el mundo real es desgarradora. Ambos actores de voz fallecieron. Ernest Borgnine murió en 2012 y Tim Conway murió en 2019. Nickelodeon tomó la respetuosa decisión de retirar a los personajes en lugar de reemplazar sus voces. Los episodios recientes muestran a veces versiones jóvenes de los héroes,
pero las versiones antiguas que conocimos y amamos se han ido para siempre. Esto crea una situación extraña donde los mayores héroes de Bob Esponja simplemente dejaron de existir en su mundo. El programa nunca abordó qué les sucedió. ¿Murieron? ¿Se retiraron a un océano distinto? ¿Siguen viviendo en la residencia pero Bob Esponja ya nunca los visita? El silencio es en realidad más deprimente que cualquier explicación. La parte polémica es que Nickelodeon probablemente debió darles a estos personajes un episodio de despedida adecuado. Los fans merecían un cierre para personajes que significaron tanto para la serie. En cambio, simplemente se desvanecieron como si nunca importaran. Bob Esponja pasó de obsesionarse con estos héroes a no volver a mencionarlos nunca. Quizás los guionistas pensaron que abordar su ausencia sería demasiado triste para una serie infantil. Pero ignorar a personajes queridos se siente peor que explicar que se mudaron o se retiraron del trabajo de superhéroe. Las versiones jóvenes que muestran a veces parecen sustitutos baratos que nos recuerdan lo que perdimos. Este agujero de guión no puede resolverse porque la solución existe en el mundo real, no el mundo animado. A veces la vida afecta a la ficción de formas que no se arreglan escribiendo bien. Si disfrutaste nuestro análisis de hoy, asegúrate de suscribirte al canal y nos vemos en el próximo.